Hoy también en esta oportunidad el Señor nos va a enseñar algo, amén. A través de este milagro Dios nos va a enseñar algo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está preparado tu corazón? Vamos a abrir entonces nuestra Biblia. Vamos a abrir la palabra allí en Mateo 12. Mateo 12, verso 22 al 32. Mateo 12, verso 32, 22 al 32. Dice así: Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Amén. Como siempre están allí, en medio de todos los milagros de Jesús, encontramos estas personas que venían a tentar a Jesús, a cuestionar a Jesús, que son los fariseos. Y como sabemos ya, los fariseos eran los que tenían el control de la religión en ese momento, tenían toda la autoridad en ese momento. Y entonces ellos, con todo su bagaje de autoridad, creían que estaban en la verdad, pero lamentablemente tenían autoridad, pero no estaban en la verdad, no se mantenían en la verdad. ¿Por qué? Porque no tenían revelación, incluso no tenían revelación de lo que ellos enseñaban. Qué bárbaro esto, ¿verdad? O sea, alguien enseña algo creyendo que tiene autoridad de lo que está enseñando, pero en realidad no tienen autoridad porque no viven, porque no tienen revelación de lo que están enseñando. Y eso es lo que les pasaba a estas personas. Eran ciegos y mudos espirituales. Porque cuando le trajeron a Jesús, ese hombre ciego, mudo y endemoniado, tenía problemas físicos, pero también tenía problemas espirituales. Jesús mostró que tenía verdadera autoridad para sanar, para liberar, para transformar esa vida. Ahora, la palabra de estos religiosos, que era la palabra autorizada en ese momento, no tenía autoridad, ni para sanar, ni para liberar, ni para enseñar. Porque si no reconocían a quien estaba verdaderamente hablando las Escrituras, que estaban delante de él, no lo podían reconocer, entonces tampoco tenían autoridad para enseñar. ¿Qué quiere decir esto? Que a Cristo, a Jesús, es alguien que se revela y es alguien que se vive. Amén. Jesús se vive, Jesús es revelado a los hombres. Jesús, cuando se revela a los hombres, ¿qué hace? Nos convence, nos acerca. Entonces nosotros sabemos de su deidad, sabemos de su poder, sabemos y entendemos el por qué
Jesús fue a esa cruz? Porque tenemos revelación. Entonces vivimos ahora esa revelación. No podemos tener una revelación sin vivirla. Porque si tenemos una revelación es porque tenemos que vivirla. Tenemos que cada día estar ahí con esa revelación, diciéndole a todo el mundo lo que es. Pero miren lo que hacían los fariseos. Más los fariseos al oírlo, el verso 24 dice, más los fariseos al oírlo decían, ¿este no echa fuera demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios? O sea, no tenían idea. Supuestamente eran los que tenían que estar enseñando esta revelación. Eran los que tenían que estar diciendo, ¿vieron todo lo que nosotros enseñamos? ¿Vieron lo que nosotros estábamos enseñando, lo que nosotros decíamos? Bueno, es acá está. Está aquí presente con nosotros. Pero sin embargo ellos se cuestionaban y decían, pero este no es el que hace todas estas cosas por Beelzebú, por el príncipe de los demonios. Por eso cuando Jesús, sabiendo esto, ¿no? Fíjense que ellos dicen que murmuraban estas cosas, ¿no? Ellos lo hablaban así entre ellos y se decían entre ellos estas cosas, pero siempre vemos en la palabra que Jesús no es que tenía un oído que escuchaba todo naturalmente, sino que Jesús discernía todo espiritualmente. Porque ahí en medio de esa murmuración, ahí sí estaba Satanás. Amén. En medio de la murmuración, en medio de lo que hablaban entre ellos, en medio de lo que ellos planeaban, en medio de lo que ellos decían, ahí sí estaba Satanás. Y Jesús discernía esas cosas. No era que solamente escuchaba, ¿no? Porque uno puede decir, pero Jesús, ¿cómo puede ser? Escuchaba todas las cosas, todas las conversaciones. ¿Cómo hacía para escuchar todo? Estar liberando a una persona, sanándola, con muchas personas alrededor y escuchaba lo que decían los fariseos. Jesús lo escuchaba con oídos espirituales, él discernía y sabía que ahí estaban murmurando, estaban planeando, estaban diciendo cosas que eran mentiras. Entonces, siempre que hay una murmuración, está el enemigo. Siempre que hay alguien que está murmurando con otro, que está ahí hablando con el otro, cuchilleando con el otro, ¿quién está? El enemigo. Ahí sí está el enemigo. Ahora fíjense que ellos decían, en esa murmuración estaban hablando mal de Jesús. Y en las otras sinópticos también muestra que también está esta historia en Marcos 3, en Lucas 11. Vemos también que cuestionaban porque Jesús sanaba aún los días de reposo. No, siempre había una cuestión, siempre había algo que cuestionar. Y nosotros encontramos en esta verdad, encontramos que aquel que murmura, aquel que siempre está buscándole algo, ¿no? Siempre va a encontrar algo, nunca va a estar contento. Algo siempre va a encontrar para murmurar, para decir. Si no es el día de reposo, es porque con qué autoridad lo hace. Si no es con la autoridad, es por algo. Siempre va a encontrar algo. Entonces, dentro de la murmuración, vemos que el que está trabajando siempre allí es el enemigo. Y que los ciegos y los mudos espirituales en realidad eran los fariseos. Los fariseos eran los que murmuraban, decía. Los fariseos eran los que estaban ciegos, mudos, espirituales, influenciados, como ya aprendimos en otras parábolas y en otros milagros. ¿Influenciados por quién? Por el enemigo. ¿Se acuerdan que aprendimos que el enemigo trae influencias negativas, trae influencias malas en nuestra mente, las atesora en nuestro corazón, esas influencias malas, demoníacas, pero también trae ataduras, ¿sí? Fíjense que aquí está hablando entonces que les habla y les dice que hay hombres fuertes, hay hombres fuertes. Y ahí no se estaba enfocando en el muchacho que había sido liberado, que había sido liberado de un demonio, sino que les está hablando a los fariseos. Hay hombres fuertes. Hay hombres fuertes. Los fariseos eran hombres fuertes espiritualmente. Eran hombres que enseñaban, tenían el poder de enseñanza y tenían autoridad en el pueblo.
porque incluso tenían autoridad en el pueblo lo respetaba. Entonces le dice, hay hombres fuertes, pero a los hombres fuertes, espiritualmente hablando, ahora, se los ata. Amén, se los ata. Entonces ahí tenemos una segunda enseñanza atrás de este milagro, que a los hombres fuertes, esas influencias del enemigo, que muchas veces traen murmuración, que muchas veces traen división, porque si hay algo que el enemigo sabe pegar duro es ahí, en donde sabe que somos débiles, ¿no? En parar la oreja, en murmurar del otro, lo que hizo el otro, lo que hizo fulano, lo que hizo mengano, ¿no? Entonces ahí paramos la oreja, sabe que somos débiles ahí. Pero también sabe que eso también puede generar rotura, puede generar división. Puede generar que si un corazón se engorda con eso, ¿no es cierto? Un corazón se engorda con la murmuración, con las mentiras y todo eso puede traer división. Y actúa siempre, durante siglos actuó de la misma manera. El enemigo lo hizo por primera vez en el jardín del Edén. Por primera vez trajo allí separación. ¿A quién separó? Al hombre de su relación con Dios. Trajo división. División de esa relación que tenía íntima Adán y Eva con Dios. Y sin embargo el enemigo vino a romper esa relación. Vino a dividir, a traer división entre Adán y Eva y la relación con Dios. ¿Y por qué vino? ¿Con qué vino? Con murmuración. Alguien que le paró la oreja. Bueno, no había muchas personas para pararle la oreja en ese momento. Pero estaba ahí Eva y paró la oreja a la voz de Satanás. Y cuando le prestó atención, entonces el enemigo actuó. ¿Con qué actuó? Actuó con una media verdad, con algo. Así que dijo Dios que, ¿no? Actuó ahí con algo que Eva manejaba, sabía. Y sin embargo, Satanás le dijo, pero dijo Dios que no van a morir, no van a morir. Es más, y ahí introdujo una mentira, un engaño directo. Serán como Dios y serán abiertos sus ojos. ¡Wow! Entonces la mujer, con esa mentira que había prestado atención, se engordó su corazón. Se engordó su corazón de eso y dijo, ¡apa! Esta no me la dijo, Dios la tenía guardadita, ¿eh? Por eso no quería que coma el fruto. No quería que coma este árbol porque iba a ser como él. Mirá vos. Y dice la palabra de Dios, yo parafraseo todo eso, pero dice una palabra, sintió codicia. Se engordó su corazón. Sintió que tenía poder. Sintió ese poder, el mismo que sentían los fariseos cuando le buscaban a Jesús algo para enjuiciarlo, para contradecirlo. Se engordó su corazón. Lamentablemente se engordó de mentiras, de engaños, lo sacó del propósito a Adán y a Eva. Y de igual manera también, lamentablemente, a los fariseos. Ciegos porque no veían la verdad, no veían a Jesús. Su vista estaba puesta solo en la religión, en las costumbres, en las leyes, pero no en la revelación que era Jesucristo. No se movían en el poder que se movía Jesús. Se movían en el poder de la murmuración, en el poder de la religión. Entonces tengamos cuidado, mi hermano, en esta hora, en este siglo, de movernos en ese poder. En el poder de la religión, en el poder de la murmuración. Movámonos en el poder de Jesús. ¿Cuál es el poder de Jesús? Jesús hacía las obras del Padre. ¿Y qué dijo Jesús que íbamos a hacer? Ustedes van a hacer las obras que mi Padre me dio a mí, ahora las van a hacer ustedes. Amén. Hay que moverse en las obras de Jesús y no en las obras de un corazón engordado. Y para eso tenemos que menguar. Menguar en nosotros para que siga creciendo el poder del Espíritu Santo. Mudos
eran los fariseos. Porque el muchacho después, ese que era físico, ¿no? Mudo, ciego y físico físicamente, y tenía un problema espiritual que también estaba endemoniado, pronto vio y también habló y fue libre. Pero los fariseos seguían atados, seguían ciegos y seguían mudos. Hay personas que tienen mucho, pero mucho conocimiento bíblico. Hablan de la Biblia, enseñan la Biblia, pero prefieren seguir murmurando. Mudos espirituales. Enseñan, pero enseñan mentira. Y con eso no estoy diciendo que no estudiemos, ¿no? Obviamente, ustedes saben, me conocen que soy el primero que estudio y que he logrado los máster y todo lo que, los títulos y todas esas cosas. No estoy diciendo eso. Todo lo contrario, debemos estudiar. Pero fijémonos qué corazón tenemos, qué hacemos con todo eso. ¿Para qué usamos todo ese conocimiento? Amén. Hay que estudiar la palabra, hay que profundizar la palabra, pero cuidado. ¿Qué hacemos cuando tenemos todo eso y cuando Dios nos da autoridad también? Porque los fariseos tenían autoridad. Dios le había delegado en su época la autoridad. Se le había delegado para que guíen al pueblo a la verdad, para que cuando Cristo venga lo reconozcan. Y sin embargo guiaron al pueblo en la mentira. Y cuando Cristo vino, no lo reconocieron. La Biblia lo llama ciegos, guías de ciegos. Lamentable, horrible. Pero lo llama así el Señor. Fariseos ciegos, guías de ciegos. Divide y reinarás. Verso 25 dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. ¿Conocen ese dicho? ¿No? Divide y reinarás. Y el Señor dice, el que no está conmigo contra mí es. El que es conmigo, el que es conmigo recoge. Y el que no es conmigo desparrama. ¿Qué hace entonces? Divide. Y eso les estaba hablando el corazón de los fariseos. Les hablaba ahí, miren, muchachos, o van a estar conmigo, me van a apoyar en esta, y vamos a salir, vengan, vamos a salir a darle vista a los ciegos, a darle habla a los mudos, a traerle libertad a los cautivos. ¿Están conmigo en esta? Amén, tendrían que haber dicho los fariseos. Está bien, Jesús, estamos con vos, vamos. Pero sin embargo el corazón endurecido por la religión, por las costumbres, por el conocimiento, no les permitía eso. No les permitía seguir a Jesús verdaderamente y estar en las obras de Jesús. Entonces Jesús le dijo, miren, entonces el que no está conmigo en mis obras, desparrama. ¿Sí? Divide. Ustedes son los que dividen. No me acusen a mí de que estoy dividiendo. Porque ellos querían acusarlo a Jesús, que traía división. Y el Señor le decía, no me acusen a mí, ustedes son los que están dividiendo. Si ustedes no están conmigo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la revelación, yo soy el que habla las escrituras que ustedes enseñan. Así que si no están conmigo, desparrama. Ustedes son los que están trayendo división a la casa de Israel. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo siempre que hay propósitos, siempre que hay planes, siempre que hay proyectos, también hay desparramo? ¿Por qué será? ¿Por qué será que a la vez que cuando hay planes, cuando hay proyectos, cuando hay marcha, cuando está la presencia de Dios, también hay intentos de división de parte del enemigo, de parte de Satanás? Y que puede venir a inflar las orejas nomás. Te viene y te dice, no, ¿para qué perdés tiempo? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a congregar todos los domingos? ¿Qué vas a estar haciendo?
Mirá, tengo otras cosas para vos, tengo otras cosas mejores. Desparrama, división. Y nos priva de estar en el verdadero lugar, en la voluntad de Dios, congregando, llenándonos, sirviendo, diciéndole a Dios, ¿qué hacemos, Señor? ¿Dónde querés que vaya? Donde quieras que vaya, yo voy con vos. ¿Dónde vamos a ir? Bueno, ¿dónde vamos ahora? Nosotros como iglesia, ¿dónde estamos parados ahora? ¿Dónde vamos? Y bueno, apuntamos para noviembre, para el evangelismo, para la semana de evangelismo. Vamos todos por ahí. ¿Cuántos dicen amén? Vamos por ahí. Pero va a venir capaz que uno y te va a decir, no pierdas tiempo. ¿Para qué vas a estar en los cursos? ¿Para qué vas a estar? No. Yo ya sé esas cosas. Conocimiento. Yo ya sé esas cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy fácil. El enemigo entra muy rápido, entra fácil cuando quiere dividir. Pero nosotros, maduros en el Señor, decimos, yo no voy a desparramar nada. ¿Cuántos dicen amén? Yo no voy a andar desparramando. Yo voy a estar en los planes del Señor. Amén. En los planes del Señor. Por eso, mi hermano, Dios entrega una visión. Esta visión la absorbe el pueblo adopta la visión y sobre esa visión caminamos. Vamos a ver qué dice allí en Mateo 13:14. Cuando les dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y el ciego guiará al ciego y ambos caerán en el hoyo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no camino en los planes, en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios, si no estoy en esos planes, en ese punto oportuno, quiere decir que me voy al hoyo. Pero pertenezco a una iglesia, pero pertenezco a un lugar. Pero si no estás caminando, entonces también corres riesgo de irte al hoyo. Irse al hoyo, dice, toda persona que es guiada a otra mentira, a una murmuración, a la duda, a la división, es ciego. Y toda persona que acepta sus palabras es ciego. Y juntos, ambos, dice la Biblia, van al hoyo. ¿Cuántos van a ser libres del hoyo? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y habla un poco más el Señor y dice allí en el verso 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. La promesa de que el Espíritu Santo vendría sobre los hombres se cumplió. Y si esa promesa se cumplió, quiere decir que vos la creés y la creíste y la seguís creyendo y la vivís. Yo quiero preguntarte, ¿quiénes recibieron esa promesa en sus corazones? ¿Recibiste esa promesa? Levanta tu mano. Si no la recibiste, hacemos la oración ahora para que la reciba. Porque de eso depende. De eso va a depender mucho. Va a depender de los que han tenido la promesa, los que tienen la promesa del Espíritu Santo, los que han recibido esa promesa de Joel 2:28, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esa carne es la carne que cree, es el creyente, es el que sabe que Jesucristo es su Señor, su Salvador. Y esa carne que cree recibe el poder del Espíritu Santo y anda en el poder del Espíritu Santo. Anda en ese poder. Y yo me pregunto entonces, ¿estás en ese poder? ¿Vivís ese poder? ¿Vivís el poder del Espíritu Santo en tu vida?
Entonces cuando uno lo vive, se activa el poder del Espíritu. Cuando uno vive eso, entonces se activa, uno comienza a servir, uno comienza a predicar, uno no puede dejar de hablar del Evangelio, uno enseguida se enciende. Encendido quiere decir que uno está en el fuego del Espíritu Santo, que uno arde en pasión, que uno arde en anhelo por ver las obras del Espíritu. Los fariseos no estaban en el Espíritu. No andaban en las obras del Espíritu, porque cuando Jesús sanó a ese ciego y hay tantos milagros más que hemos visto, en vez de criticarlo, en vez de traer murmuración, en vez de traer división, hubiese traído avivamiento, siguiendo a Jesús y sus obras, diciendo: yo voy con este. No, pero mirá que me parece que hace las obras con el otro espíritu, con el Belcebú. ¿Qué decís? ¡Cállate la boca! Yo sigo a Jesús, amén. ¿Cuántos siguen a Jesús? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¡Gloria! Porque enseguida va a pasar eso, va a pasar, te va a venir, te va a decir: ¿pero qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Estás loca? ¿Qué estás haciendo? ¿Yendo a la iglesia todos los días? ¿Qué estás loco vos? ¿Cómo que? ¿Qué tenés ahora? Encuentro pequeño tengo hoy. Y el miércoles, reunión de oración. Y el sábado, no, el sábado no tengo nada, pero el domingo tengo que estar en la casa del Señor. Y alguno te va a decir: ¿estás loco? Y sí, estoy loco, estoy loca, estoy encendido, estoy prendido fuego, apasionado por el que me salvó, por el que me perdonó, por el que me transforma día a día. Sí, y lo sigo a Él. No me importa lo que me digas, no me importa. Y no te presto más el oído tampoco. Y si querés escuchar, vas a escuchar de mi boca salvación. Cristo también te ama. Cristo también quiere que lo sigas. Cristo también quiere que seas un loco y una loca más. Cristo también quiere que congregues. Cristo también quiere que estés en comunión con los hermanos. Cristo también quiere que cuando lo conozcas, crezcas en el poder del Espíritu Santo. Crezcas, no te quedes estacionado, crezcas más. Cristo también quiere que cuando quieras des ese paso de bautismo lo puedas dar. ¿Qué? ¿Bautismo? Yo? No. Eso está loco, ¿no? Te sacan la plata ahí. ¿Cuántas veces escuchamos hablar de esas cosas, ¿no? En el mundo de hoy y en el mundo de ayer. Y siempre, algo, siempre va a haber. Algo siempre se va a buscar. Pero nosotros, lejos de los fariseos, seguimos a Jesús. Amén. Cueste lo que cueste, pase lo que pase. El Espíritu Santo trajo ese cumplimiento. En Juan el Bautista dice que desde el vientre de su madre, el Espíritu Santo estaba con él, como estuvo con Elías. Y Jesús mismo lo declaró. Este es el Elías que habla de las Escrituras. Con su poder. ¿Se acuerdan de Elías? ¿Qué tenía Elías? ¿Qué tenía Elías? Poder del Espíritu Santo. Todas las obras que hacía, los milagros que hacía, los hacía con el poder del Espíritu Santo. Después vino uno que se avivó, un discípulo, y dijo: ¡apa! Yo quiero el doble de este. Yo quiero el doble. No quiero solamente quedarme con lo que... Yo quiero más. Y eso es un discípulo, mi hermano. El que quiere más. Y entonces ahí el Señor le concedió eso a Eliseo, que estaba en su corazón, y Elías también le dijo: bien, dale, te voy a dar esa doble porción de espíritu. Y se la dio. Y vimos que el ministerio de Eliseo fue tan próspero como el de Elías, y aún más. Entonces no te quedes, mi hermano. Buscá porque siempre va a haber más. No entres en la rutina, no entres en la religión.
no entres en las pavadas, busca más del Espíritu Santo porque siempre va a haber más. Miren, 400 años hacía que no había voz profética. Después de Malaquías, 400 años de silencio, no hubo voz profética. Por eso se hizo tantas religiones, por eso nacieron los fariseos, nacieron los saduceos, todo lo que conocemos después. ¿Por qué? Porque no había voz profética, porque la voz del Espíritu Santo estaba en silencio. Hasta Juan el Bautista. Y ahí comenzó una nueva era, un nuevo tiempo. Y 2000 años estamos vos y yo en este lugar. Dice que el Espíritu Santo estuvo en Jesús, las obras que hacía Jesús eran por el poder del Espíritu Santo. Pero Jesús murió, resucitó y ascendió. ¿Y qué nos dijo? Dijo, no los voy a dejar solos. No los voy a dejar solos. Esa paloma que fue testigo, que descendió sobre mí, era el Espíritu Santo. Entonces los escritores escribieron eso rápidamente. Y entonces ese mismo poder que estaba sobre mí, cuando yo me vaya, va a descender sobre ustedes. El mismo poder para hacer mis obras va a descender sobre ustedes. Y ahí lo vemos, entonces vemos que lo que Él prometió ahí en Juan 14, 26, lo que Él prometió se recibió. Vino, después lo vemos ahí en Hechos 2, el aposento alto, vino el poder del Espíritu Santo, vino. Y dice que cuando fueron embestidos, llenos del poder del Espíritu Santo, salieron de ese lugar transformados. Entraron como religiosos, casi como fariseos, creyendo, anhelando, con un fueguito en su corazón que decía, lo que prometió lo va a dar, lo que prometió lo va a dar. Y dice que eran muchos discípulos más, pero solamente a ese aposento subieron 120. Porque tenían ese deseo y ese anhelo de que algo cambiara. Tenían el deseo, porque sabemos que va a cambiar algo, sabemos que esto no puede seguir así. No podemos volver a los fariseos de nuevo. No podemos volver a la religiosidad otra vez. Algo tiene que cambiar, algo tiene que pasar. Y lo que Él prometió, lo va a dar. Vamos, subamos, estemos ahí. Y eso fue lo que el Señor dijo y vio. Y dijo, ahí están, los locos. Ahí están los locos, subiendo a un aposento alto. Y se pusieron a orar. Y en una oración normal, común y corriente, los mantenía firmes esa unidad y ese anhelo de que algo cambiara. Y eso es lo que tiene que pasar en nuestro corazón, mi hermano. El anhelo de no seguir igual, de que algo cambie. Y solamente eso que anhelamos que cambie. Anhelamos no quedarnos estancados, no quedarnos en una fe religiosa. Solamente lo puede irrumpir el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Deja que el Espíritu Santo te irrumpa entonces. Deja que el Espíritu Santo entre, te levante. Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida, tu realidad. Deja que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. A esos locos bajaron de ahí más locos todavía. Si ya estaban locos porque habían subido al aposento alto, imagínate cuando fue un vestido del Espíritu Santo, bajaron más locos todavía. No lo podía parar nadie, empezaron a hablar y empezaron a declarar las verdades de Jesús, nadie lo podía callar. Y como nadie lo podía callar, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les dio idiomas para que todo el mundo escuche esas verdades.
Y ahí entonces recibieron lenguas, recibieron idiomas y se pusieron a predicarle a todo el mundo. Y la gente entonces se maravillaba y decía, ¿y esto desde cuándo fueron a estudiar idioma? ¿Cuándo tuvieron tiempo? Así que había academia ahí arriba en el aposento alto. Había una academia de idiomas. ¿Qué onda? ¿Cómo puede ser? Salieron diferentes. Salieron investidos con el poder. Su vida fue transformada. Y solamente el Espíritu Santo puede hacer eso en una vida. Transformar y hacer locuras. Locuras que para el hombre es locura. Pero para Dios son propósitos. Y ahí estaba entonces. Dice que también el Espíritu Santo nos sella, dice Efesios 1:13, nos sella para salvación. En Efesios sigue diciendo Pablo, y está animado con esto, diciéndole a los Efesios, no solamente sean sellados para salvación, sino también sean llenos del Espíritu, dice Efesios 5:13. Llenos del Espíritu Santo, sean llenos. No se emborrachen en vino, no se emborrachen en cosas que no tienen sentido, de cosas del mundo, cosas que van a embriagarlos nada más, en placeres pasajeros. Llénense del poder del Espíritu Santo y ahí van a probar algo que realmente va a transformar sus vidas y va a transformar sus entornos, va a transformar sus familias, va a transformar sus realidades. Por donde ustedes vayan, por donde ustedes caminen, van a ser agentes de transformación. Llénense del Espíritu Santo de Dios. Y tantas cosas más, ¿no? El fruto, el carácter. Hablaba con un muchacho en consejería esta semana y le decía, lo único que te puede dar paz, lo único que en este momento te puede dar gozo, lo único que en este momento te puede dar templanza y dominio propio es el Espíritu Santo, hermano. No te queda otra. Así que lo único que puedes hacer ahora en este momento es llenarte del Espíritu de Dios. Decirle, Señor, yo sé que tu Espíritu tiene paz. Me puede dar paz en esta situación. Yo sé que tu Espíritu tiene gozo. Aunque la situación sea difícil, angustiosa, sé que me puedes dar ese gozo, esa seguridad. Y sé que tu Espíritu Santo me puede dar dominio propio para no hacer las cosas en la carne, sino seguir actuando en esa paz que vos das. Y el Señor lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor lo hizo. Porque el que pide, Dios le da. El que busca, encuentra. Entonces a veces creo que por ahí nos falta eso, nos falta pedir más, nos falta buscar más, pero el Espíritu Santo siempre está. Por eso el Señor les advierte ahí, ¡ojo! ¡Cuidado! Miren, si ustedes están hablando mal de mí, bien, van a desparramar, están dividiendo, están trayendo división, son ciegos, guías ciegos, se van a caer al hoyo, pero ¿saben qué? Lo peor que pueden seguir haciendo es blasfemar al Espíritu Santo. Que las obras que yo estoy haciendo a través del Espíritu Santo, ustedes están blasfemándolas. Es lo peor que pueden hacer. ¿Y qué es la blasfemia del Espíritu Santo? Y con esto termino. Blasfemar contra el Espíritu Santo, lo primero que tenemos que entender es que así como es una orden, un mandamiento, esto que hablábamos recién, el ser llenos del Espíritu Santo, así también es un mandamiento, es un mandato, no blasfemar contra Él. Entonces eso ya lo entendemos, pero entonces, ¿qué es blasfemar? La blasfemia contra el Espíritu Santo es la oposición consciente y endurecida de la verdad. Porque el Espíritu Santo, dice así en 1 Juan 5:6, es verdad. La resistencia consciente y endurecida a la verdad aleja al hombre de la humildad. Se engorda
corazón engordado, presta el oído a otras cosas y lo aleja también del arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay perdón. Y sin perdón hay pecado imperdonable. Entonces, mi hermano, cuidado. Cuidado cuando mi corazón está engordado, cuando mi corazón está alejado del Espíritu Santo, está alejado de las obras del Espíritu Santo, porque cuando pasa eso, podemos llegar a caer en un pecado imperdonable. Mi corazón se endurece cada vez más, mi corazón cada vez se vuelve más fariseo, mi corazón se vuelve cada vez más duro, más religioso, menos humilde, menos dócil, menos enseñable, y se llena de orgullo. En tercer lugar, negar al Espíritu Santo sus obras, su persona, sus dones, sus manifestaciones, aunque a veces son incomprensibles, aunque a veces no las vamos a entender racionalmente, pero puede ser también un pecado imperdonable juzgar una obra del Espíritu Santo cuando la da el Espíritu Santo. Y por eso tenemos que tener ese discernimiento de saber cuándo es una obra del Espíritu Santo y cuándo es una obra de imitación, porque Satanás también imita los dones, imita el Espíritu Santo, trata de imitarlo, pero es una imitación nada más, fallida completamente. Pero la obra del poder del Espíritu Santo permanece. Amén. Entonces tengamos discernimiento también antes de juzgar. Y por último, vivir en el Espíritu nos dará determinación espiritual para no caer en las mentiras de Satanás, que obviamente tratará de engañarnos como él sabe, ¿no? Desde el principio engañó a Adán y a Eva desde el principio, y así lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Entonces, el poder del Espíritu Santo nos va a librar de esas mentiras y ese engaño de Satanás. ¿Para qué? Para hacer las obras perfectas de Dios. Perfectas. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pónete de pie, mi hermano y mi hermana. Señor, te damos muchas gracias, papá, por tu palabra. Gracias, Señor, porque más allá de este milagro, Señor, que un ciego, un mudo fue sanado físicamente, también fue sanado y liberado espiritualmente, pero también nos diste la oportunidad de aprender, Señor, de esa situación, a no involucrarnos con los fariseos, a no tener, Señor, esas costumbres que tenían los fariseos, Señor, a mantenernos en el Espíritu, a mantenernos espirituales, a mantenernos en tus obras, a mantenernos en tus cosas, Señor. Señor, y a no traer murmuraciones, a no traer divisiones. Sabemos, Señor, que esas son cosas del enemigo, que el enemigo tratará de engordar los oídos, tratará de engordar los corazones, Señor, pero nosotros en el nombre de Jesús resistimos esas obras del enemigo, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, y tu palabra es clara, nos acaba de hablar claramente: el que está contigo, junta. El que está contigo, junta. El que está contigo, Señor, sigue tus obras. El que está contigo, sigue la visión. El que está contigo, sigue tu propósito, Señor. Y el que está lleno del Espíritu Santo, crece, pasa a otra dimensión, crece, crece. ¿Hasta dónde? Hasta la plenitud de Cristo. Crece, crece, crece. Es una vida en progreso, es una vida en crecimiento. Y es el poder de tu Espíritu Santo el que lo hace, Señor.
Señor, por eso rechazamos en esta noche, Señor, rechazamos una vida de estancamiento, una vida religiosa, una vida de costumbres, una vida de tradiciones. Rechazamos eso ahora. En el nombre de Jesús queremos rechazar esas cosas. Nuestro corazón tiende a eso, Señor, tiende a quedarse, tiende, Señor, a acostumbrarse, tiende, Señor, a vivir una religiosidad. Señor, no queremos eso, queremos una vida en plenitud, queremos una vida, Señor, de hacer tus obras, queremos salir de este lugar llenos del Espíritu Santo para seguir haciendo tus obras, Señor. Señor, sabemos que el Espíritu Santo nos transforma, nos convence de pecado, nos transforma, Señor. Podemos transformar también nuestras vidas, Señor. Te damos gracias. Gracias por el Espíritu Santo, también nos da tu carácter. Nos da ese amor, esa paz, ese gozo, esa bondad, esa benignidad, ese dominio propio que tanto necesitamos. Que no lo encontramos en nuestro carácter, lo encontramos en tu carácter. Por eso, Señor, llénanos en esta noche. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Pedile ahí en tu lugar, mi hermano. Simplemente tener el anhelo, tener el deseo de decirle, Señor, lléname. Yo sé que hay más, Señor. Sé que hay más aún de la salvación. Señor, gracias. Me has dado vida eterna, me has sellado, pero tu palabra me enseña que hay más todavía, Señor. Hay llenura espiritual y yo quiero, anhelo, deseo esa llenura espiritual para mi vida. Sí, Señor, levanta tus manos al cielo y deséalo, deséalo, deséalo en el nombre de Jesús. Aleluya.